Bueno, niñas, aquí les voy a explicar lo del leggings. Entonces, ¿yo qué hago? Para hacer el leggings, yo llego y trazo un eje vertical que me atraviese, o sea, una línea larga. Y con esa hago una perpendicular, o sea, que me forme como una T hacia abajo. Y sobre ese voy a colocar el molde del delantero, es el que está punteado. O sea, yo lo punteé para que sepan cómo es. Se coloca y que me toque la línea vertical por la cadera, o sea, por la parte más sobresaliente. Igual voy a calcar el molde posterior. Entonces voy a marcar la línea de rodilla, las líneas, o sea, todo lo que son las líneas guías. Entonces, ¿qué pasa? Allí ya tengo lista calcada mi molde. Entonces ahora vamos a comenzar la transformación. Como ya estos moldes yo ya los hice con la reducción, entonces no tengo que hacer mucha cosa. Entonces, ¿qué es lo siguiente que sigue? Bueno, entonces, como es un leggings, en la parte posterior nosotros queremos que él nos suba un poquitico más y que nos levante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que nosotros en el molde posterior de aquí para acá le sacamos 3.5 que correspondía al gancho de tiro del delantero, que era la división menos el 1.5? Entonces yo le había sacado 3.5. Entonces para el leggings, ¿qué voy a hacer? Desde donde me daba el delantero voy a sacar solamente 2 centímetros, o sea que me voy a entrar 1.5. Eso se los voy a quitar allí para que el tiro me quede más corto. ¿Qué otra cosa le vamos a hacer en la cintura? Nosotros marcamos la cintura que nos dé la mitad de la cintura más 2. Como yo lo estoy trabajando con la cintura con la media real, serían 34 más 2, serían 36 de cintura. Entonces voy a medir, al calcar el molde, cuánto me da desde el posterior hasta el delantero. Me tiene que dar 36, ¿cierto? Y a mí me dio 38, lo que quiere decir que me están sobrando 2 centímetros. Pero esos 2 centímetros, ¿cómo los voy a quitar? Voy a quitar uno en el delantero y uno en el posterior y rediseño. En el delantero, ese centímetro lo llevo hasta el piquete en línea recta. En el posterior, para darle una forma más bonita, yo lo voy a llevar como en una semicurva que se me pierda en esta línea del posterior. O sea, no lo voy a llevar recto como llevé el delantero, porque en el delantero yo necesito que me quede bien plano, pero en la parte posterior necesito que me dé más formita. Supongamos que a ustedes les hubiera sobrado no 2, sino 3 centímetros. Entonces podrían entrar 1 en el delantero y 2 en el posterior y ya les quedaría con más curva en esta partecita de acá y eso les ayuda para levantar la cola. Bueno, entonces ahora nos vamos a la rodilla. Como ya es un leggings, resulta que el leggings no tiene costura en el costado. Entonces, ¿qué hacemos allí para que no me quede con la costura? Ese eje que marcamos va a ser la costura. Esa va a ser la costura de nosotros. Ya es que explico. Bueno, sí. Bueno, continuamos, niñas. Entonces resulta que como es un leggings, no tiene costura en el costado. Pero yo necesito definir la medida de rodilla y la medida de bota. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Se acuerdan que al hacer la reducción, el ancho de rodilla me quedó 16? Entonces esos 16 yo los voy a medir ahora. Desde el eje vertical que tracé, hacia el lado de la entrepierna, donde me dé los 16. En la parte de la bota me había dado 14.4, 14.6, me había dado 14.4. Yo lo voy a dejar en 14 solito. Entonces voy a marcar desde el eje vertical hacia afuera 14 centímetros. Esto en la parte delantera. Y voy a unir desde bota hasta rodilla con línea recta y de rodilla hasta el gancho de tiro con línea curva. Bueno, ahora nos vamos a ir a la parte posterior. ¿Se acuerda que dijimos que en la parte posterior es la que lleva la costura? Entonces, si de aquí a acá yo le marqué 16, de aquí a aquí, en el molde, cuando yo los hice separados, le marqué más 4, ¿se acuerdan? 2 para el lado de la entrepierna y 2 para el lado del costado y 2 para el lado de la entrepierna.
pero como este no lleva costura en el costado, entonces solamente voy a darle 2 centímetros de costura, y esos 2 centímetros corresponden a la entrepierna delantera y a la entrepierna posterior. O sea que de este eje vertical no voy a marcar 16 como está acá, sino 18 centímetros, o sea, porque le estoy dando de una vez la costura. Y en la parte de la bota hago lo mismo. Si en el delantero yo le di 14, en el posterior le voy a dar 16, que corresponde a 14 más 2 de costura. Los 2 de costura, ¿de qué son? El centímetro de costura de la bota en la parte posterior y el centímetro de costura en la bota de la parte delantera. Entonces se los doy todo en la parte de atrás. Igual que hicimos con el delantero, vamos a unir bota con rodilla con línea recta, rodilla con entrepierna con línea curva. Recuerde rectificar que la medida de entrepierna, de rodilla a gancho de tiro tiene que ser la misma de rodilla a gancho de tiro en el posterior. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, mis niñas, ahora nos vamos a ir a la parte de la cintura. Ya habíamos marcado la cintura, ya supimos que entrábamos uno a un lado y uno al otro, porque nos dio 36, la medida nos tenía que dar 36 y resulta que me dio 38, entonces yo eliminé uno y uno. Entonces yo ya tengo la línea ya marcado, y yo ya tengo ya corregido mi línea desde cintura al piquete y de cintura al piquete con curvita en la parte posterior. Vamos a darle el aumento para el elástico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a unir con una semicurva que me una el posterior y el delantero, con una semicurva bonita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar el ancho para el resorte. Entonces, ¿cuánto vamos a aumentar? Si yo le voy a poner un resorte de 3 centímetros de ancho, le vamos a dar el ancho del resorte más 1 centímetro para pestaña. O sea que aumentaríamos 4 centímetros, él doblaría aquí y este legging me quedaría a la cintura. En el caso de que yo quiera que el resorte me quede por encima de la cintura, entonces aumentaría 3 centímetros, que sería el ancho del resorte, y luego le aumentaría lo que va a doblar, o sea 4, o sea que en total aumentaría 7, entonces allí ya estaría quedándome por encima de la cintura. Resulta que yo no quiero que me quede a la cintura, yo quiero que me quede descaderado. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? De la línea de cintura, la verde, la que está aquí, voy a descaderar. ¿Qué tanto? Eso depende de lo que usted quiera. ¿Se acuerda cuando vimos el panty que nos enseñaron que si es descaderado, que si es semidescaderado? Todo eso pueden aplicarlo desde la línea de tiro hacia arriba. ¿Qué tanto desean descaderar? Que yo quiero descaderar 4 centímetros o 5 centímetros, o quiero descaderar 6 porque lo quiero bien bajito. Entonces ya eso ya depende de ustedes. Que yo quiero descaderar 6 centímetros en el delantero o 5 centímetros en el delantero, pero que en la parte posterior me quede alto, entonces yo puedo descaderar 5 en el delantero y en el posterior apenas puedo descadero 1 o 2 centímetros y haría lo mismo. Y le aumento lo del elástico, el doblez, eso es todo. Bueno, y ahora se llega otro caso que se me puede ocurrir. Yo no quiero que me quede descaderado, sino que yo quiero que me quede un leggings costillero, o sea, que quede bien alto, que me quede formando como un fajón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero formar un fajón y que me quede arriba de la cintura y que me quede bien alto, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a marcarle un corte. Ese corte, ¿de qué medida va? Eso lo decide usted. Pues yo le bajé 6 centímetros. 6 centímetros, 6 centímetros desde la cintura que tiene el básico. O sea, no tomen en cuenta esto del resorte. Desde la cintura, 6, 6, 6, 6 o 7, lo que ustedes le quieran dar a ese corte. Y lo van a separar totalmente. O sea, van a separar por ahí.
De la cintura hacia arriba le van a dar hasta donde quieren ustedes subir. Yo quiero subir 5 o 6 centímetros porque yo lo quiero que me quede altico. O ustedes se toman la medida hasta donde quieren, de la cintura hacia arriba, qué tanto quieren subir. Entonces yo por ejemplo, supongamos que yo lo quiero aquí, de 4 centímetros más, así como me quedó. Entonces yo qué voy a hacer, voy a calcar la parte del delantero y la parte del posterior, y este costado yo lo voy a hacer con costura, para que cuando es pequeñito no importa, o sea, no importa que quede entero, pero si es más alto, sí toca darle la forma porque acuérdese que el cuerpo de nosotros no es derecho, el cuerpo de nosotros va así y va así, o sea que tenemos que darle más ancho en la parte de arriba. Y este nos quedaría aquí, o sea que él me tendría que dar esta forma aquí, y de aquí para acá ya quedaría la parte del leggings, ¿cierto? Y esto sería para hacerle la cotilla que me forme la parte del leggings costillero.